Tres. Ok, buenas noches, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Rubia Marisol Torres Gómez, estudiante de tercer semestre de licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este caso, en este momento, vamos a realizar una entrevista para el curso Didáctica, el paso 2, acercamiento a los actores del acto didáctico. Tengo como invitado al maestro Alejandro Obando, profesor de lenguas extranjeras. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches. Buenas noches, Marisol. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Alejandro Obando Cifuentes. Soy egresado de la Universidad Politécnico Gran Colombiano en el área de Humanidades. Me especializo en lengua extranjera. Actualmente trabajo en el Instituto Pedagógico Escalemos, en Cogua. Llevo 3 años trabajando para la institución, 8 como maestro, 8 como formador. Me he enfocado en el área de inglés para jóvenes de 11 años en adelante, es decir, quienes pertenecen de sexto grado a 11. Y pues trato de cumplir cada año con los objetivos propuestos por la institución hacia el bilingüismo y los que yo como persona también anualmente proyecto. Ok, gracias, maestro. A ver, vamos a iniciar con la entrevista. En este orden de ideas, entonces, la primera pregunta, profesor Alejandro, ¿cuál considera o cuáles considera son las principales causas que llevan a que los niños no comprendan algunos temas en inglés? Ok, bueno, son 5. La primera de ellas, la falta de fonética. La segunda, la falta de conocimientos básicos. La tercera, la ambientación, que se da a partir de los 3 años, enfocando a los niños a aprender un idioma. No quiere decir que sea el inglés propiamente, pero que ellos tengan acceso a cualquier otro idioma diferente al nativo. Y el cuarto, desarrollar su habilidad, su talento hacia la diversificación del lenguaje. Y la quinta, la salud mental. La verdad, hoy los medios tecnológicos a veces no se utilizan de la manera asertiva y esto hace que ellos tengan una contaminación visual, auditiva, de cualquier otra forma. Si se utilizara con mayor eficacia, pues, podríamos mejorar esa dificultad que se presenta hoy en los jóvenes. Y en los más pequeñitos, como te comentaba, tratar de enfocarles la segunda lengua o cualquier otro idioma a partir de los 3 años. Ok, gracias. ¿Qué clase de problemas suelen surgir durante una sesión de trabajo con los niños o los jóvenes? ¿Y cómo se resuelven estos conflictos? Bueno, el que no entiende la clase, que tiene poca concentración, eh, el inquieto, que puede que tenga una muy buena inteligencia, pero pues no se le facilita estar pendiente a lo que se está explicando, de pronto no genera una buena convivencia en el grupo, entonces la indisciplina no lo deja llevar un buen hábito de aprendizaje en la clase. Sin embargo, yo trato de solucionar esos 3 comportamientos de la siguiente manera. Primero, pues acercándome al estudiante, estar más al pendiente de estos que presentan dichos comportamientos y dejando que los otros que ya llevan una libertad de aprendizaje, pues continúen con ella, mientras que yo me enfoco en los 3 o 4 estudiantes que realmente necesitan de una atención más cercana para poder dejar a un lado sus dificultades, que a veces son muy notorias, como te digo. El tema de la indisciplina hace que un estudiante no tenga una buena concentración. De pronto también la ausencia de sus actitudes emocionales,
hace que él pues tenga una respuesta pesimista, negativa frente a cualquier tipo de actividades. Entonces yo estoy en la responsabilidad de motivar. Básicamente es eso, motivar a los estudiantes que se estancan en medio de ese aprendizaje. Ok, gracias. Cuando se debe cumplir con unos temas definidos en el currículo del estudiante, pero usted como docente identifica que no es posible porque los estudiantes han tenido problemas con la comprensión de algunos temas, ¿usted como docente puede efectuar cambios en el currículo y cómo lo hace? Bueno, sí puedo hacer cambios internamente. La malla curricular que establece el ministerio se debe llevar a cabo en 10 meses, pero yo sí realizo cambios, la verdad, y unos cambios significativos para este tipo de población que se siente afectada por la falta de comprensión con cualquier tipo de temas. Trato de hacerlo más dinámico, que en cada una de las lecciones haya una ambientación, que para ellos en cada clase haya un aliciente, que haya un mínimo de aprendizaje para que ellos se sientan en la siguiente clase más seguros. Y así tenemos un aprendizaje con más eficacia. Pero sí, Ok, la pregunta puntual era que si realizo cambios, sí los hago internamente a favor del estudiante. ok. Y como maestro de licenciatura en lenguas, ¿hace uso de las nuevas tecnologías? Sí, por supuesto, es una herramienta ¿Y cómo fundamental. las utiliza? Bueno, las utilizo para proyectar videos, eh, para mostrar lecturas que estén acompañadas de iconografías, que sean más didácticas, de acuerdo a los nuevos métodos de enseñanza de la lengua extranjera, que no sean tan tradicionales, que al contrario, sean más un juego, se convierta para ellos un juego el aprender y que venga acompañado de una oportunidad para que ellos también creen material. Entonces considero que el hecho de que ellos lleven una tablet, un computador, un celular al colegio, este sea utilizado para elaborar folletos, blogs, enlaces, material visual para otros compañeros. Estoy hablando de octavo en adelante. Los más pequeños considero que lo deben hacer por medio del proyector, por medio del video BIM, material que les llevo, lo compartimos. Ellos proponen para la siguiente clase cómo elaborar el material. Es un método muy bueno, la verdad, lo recomendaría para los demás colegas. El hecho de que antes de la siguiente clase se sienten con los estudiantes y que ellos propongan el uso del material que se va a hacer para la siguiente clase. Ok, gracias. Maestro, ¿cómo considera usted que debe ser la relación maestro-estudiante? Cercana, cercana, eh, a favor de ellos, vuelvo y digo, que ellos se sientan acompañados en sus horas correspondientes y fuera de las clases, que su jornada académica se convierta en un lugar donde ellos puedan realizar diferentes actividades, no solo aprender bajo las prácticas dadas por nosotros, sino que creen ambientes de aprendizaje como la lectura. En el colegio, por ejemplo, tienen un lugar de lectura, los descansos se llevan antes de finalizar 10 o 20 minutos, tienen material, mucho material, obras, juegos, están hechos pues con comandos en inglés, vocabulario, lecturas en inglés, les proporcionan un material para que los chicos puedan ingresar a sus clases después de haber descansado, después de haber tomado su receso, puedan ingresar a las clases pues con un mínimo de aprendizaje. Pues no todo es ocio, no todo es juego, sino que también tengan esos espacios donde ellos se sientan pues con el material necesario para otras actividades. Ok, maestro, usted ya me contestó la siguiente, que era el material de aprendizaje, las características específicas que usted considera de tener material de aprendizaje, pues creo que ya lo contestó. ¿Quiere agregar algo? Bueno, a No. nivel emocional, el mejor material, pues
acompañarlos con una educación llena de alegría, que ellos noten en nosotros entusiasmo, ese amor por enseñar, que no nos convirtamos en esos inquisidores, sino que al contrario, seamos esos maestros que llegan cada día con un ramo de aprendizaje donde ellos toman la flor que más les conviene, ¿sí? De hecho, es una habilidad que después de cada clase es notoria, es una fortaleza que nosotros podemos observar en el grupo. La segunda, pues como ya había mencionado, material didáctico al 100, que proporcionen realmente en las instituciones este material, porque mucho ponemos en la tesis, ponemos en el trabajo de grado, ponemos en nuestros objetivos como formadores material didáctico, lúdicas, ambientación, pero a veces no lo llevamos a cabo. Entonces, de pronto, esa sería una aclaración para, fuera de contexto, para todos, que realmente llevemos a cabo eso que nosotros estamos planteando por escrito, que lo llevemos a la realidad y así vamos a motivar a los estudiantes. Ok, y usted puede identificar, ¿cómo identifica las fortalezas y las debilidades de sus alumnos? Bueno, yo creo que ya uno aprende a conocerlos con el tiempo y se da cuenta si el estudiante entendió de una manera rápida o se estancó en la mitad del tema, o viene desmotivado, o al contrario, viene enérgico y aprendió el tema y quiere que de pronto no le proporcione algo más allá de lo que está explicando. Eh, pero en cuanto a dificultades, yo creo que el rostro de ellos lo manifiesta. A veces hay personas que son muy intrínsecas, pero yo trato en su mayoría de estarles preguntando cómo se sienten, si han aprendido, eh, y acompañarlos de la manera más cercana. Ok. ¿Cómo consigue que sus estudiantes se interesen por sus clases? ¿Cómo lograr que todos los estudiantes sean participativos? Bueno, pues a la verdad, aún todavía lo hago en bachillerato, llego con la canción en inglés, a ellos les gusta mucho cantar, entonces busco repertorio moderno y ahí destaco conectores, palabras, frases, despierto en ellos ese interés por aprender, a tal punto que esperan su clase de inglés por ese ambiente que yo les proporciono y que le puede proporcionar cualquier otro formador, si piensa igual que yo. Entonces, ese sería el objetivo, apuntarle a una visión de aprendizaje moderno, dejando a un lado lo tradicional. Ok, Y así va a llamar la atención en esos estudiantes, en cualquier tipo de estudiantes. sí, eso es cierto. ¿Considera usted que existe algún grado de dificultad entre enseñar una lengua extranjera de manera virtual y, y otra de manera presencial? No, pienso que tanto virtual como presencial requieren de un grado de disciplina y cualquiera de las dos son importantes y pueden llevar a una persona a que aprenda de la misma manera. Eso sí, depende, vuelvo y digo, del nivel cognitivo, de las habilidades o de las dificultades que tenga esta persona, pero juntas brindan un buen respaldo académico, todo depende de la disciplina y la eficacia de aprendizaje que tenga cada persona. Ok, sí, señor. ¿Cuál considera usted que ha sido el cambio más significativo en la educación en los últimos 20 años? Uy, muchos, entre ellos está pues integrar las nuevas tecnologías, actualizar esas mallas curriculares que estaban obsoletas, permitirnos diseñar material para los mismos libros. Los formadores que pertenecen a editoriales han modificado mucho y se han enfatizado en de pronto traer esa cultura y esa visión de aprendizaje de la lengua extranjera de otros países y anexarlos en un libro que sea un poco más simple y no sea tan complejo, colocar actividades que sean más enriquecedoras,
mm, promover el bilingüismo, promoverlo, darle intensidad horaria al inglés. Antes quizá, recuerdo que mis primeros años como docente se daban 2, 3 horas máximo de inglés. Ahora se ha tornado esto con más responsabilidad. Entonces ya vemos que en un colegio mínimo hay 4 horas de inglés. Y ya el colegio que se autodenomina bilingüe debe sí o sí dictar las otras materias básicas en inglés, que ese sería el plus, ese sería el cambio más significativo. Sí, qué chévere aprender porque definitivamente los maestros, hay muchos maestros que están todavía desactualizados, Sí, están eh, de lo viejito, solamente enseñar lo básico, la gramática y ya. sí, y es que incluso ya no, ya esa no es la manera de explicar. Ya la gramática es necesaria, pero es suficiente hasta cierto punto. Hay que comenzar a despegarnos del libro, a despegarnos de la oración, que va a estructura, tiene la estructura de tal y tal forma. No, hay que darle un poco de protagonismo a la creación textual, al enriquecimiento por parte del vocabulario, de conceptos más puntuales que no tengan que ver realmente sobre la gramática. Igual nosotros cuando vamos a aprender, por ejemplo, español, cuando lo escuchamos, cuando comprendemos ciertas cosas, pues así se va enriqueciendo nuestro lenguaje. Eso lo hicimos con el español. Entonces, entre más escuchábamos hablar a las personas, iban cruzando, pasando y pasando etapas a tal punto que ya hoy podemos manejarlo con un mejor vocablo, ya somos más cultos o más técnicos. Entonces, así poco a poco yo creo que podemos aprender también inglés, pero es un proceso. Sí, a las personas mayores se nos dificulta más el aprendizaje de inglés, tenemos más vergüenza por la pronunciación, eh, sentimos pena porque pues dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pero de pronto tenemos eh, ese, ese pensamiento arraigado a lo tradicional, a que ya después de cierta edad no se puede, pero no es así. Yo conozco personas que ya pasan los 35, 40 años y han aprendido inglés sin necesidad de salir del país, porque a veces esa es la otra idea que tienen, que para aprender inglés hay que salir del país, que para buscar oportunidades hay que salir de Colombia. Las oportunidades las hay, pero nosotros debemos buscarlas y ser optimistas, hablando en términos sociales. Ok. ¿Considera necesario que un docente en lenguas extranjeras deba mantenerse actualizado en los cambios educativos? Sí, por supuesto, por supuesto. Ok. ¿Qué métodos de enseñanza considera que le han dado mejor resultado en el aprendizaje con sus estudiantes? Metodologías de nueva escuela. Entre ellas está, pues, darle protagonismo al estudiante, que desarrolle sus inteligencias múltiples, su bilingüismo, su eh, lógica frente a cualquier tipo de interpretación textual, que sean creativos, que sean recursivos ante cualquier actividad, que sepan desenvolverse a nivel social, que creen seguridad sobre ellos mismos. Esa sería la mejor pedagogía, la pedagogía moderna, una pedagogía que le pueda dar cada docente, según el tipo de estudiantes. No hay una pedagogía en sí que pueda abarcarlo todo. Yo creo que de todas nosotros hemos tomado ciertas cositas que se nos facilitan para poder inyectarle a ese grupo de estudiantes. Entonces, Ok, está muy perfecto. Maestro, debilidades y fortalezas de los docentes en Colombia actualmente. debilidades, la falta de actualización. Eh, a veces ellos no consideran ese sentido de pertenencia como maestros y no llevan a cabo una responsabilidad social con los estudiantes. Creo que ya hemos llegado a tal punto de llevar a cabo esta profesión por dinero, más no por contribuir a la formación de jóvenes. Eso suena
a lema de colegio, pero pues estamos en la responsabilidad de contribuir a jóvenes llenos de ética, de virtud, jóvenes de bien, pero a veces se queda sin letra muerta. Entonces yo creo que es eso, la falta de actualización, la falta de asumir el rol y las como el fortalezas, pues compromiso, ¿no? sí, la falta de compromiso, teacher, esa es la palabra. Entonces no se nos nota la vocación y docente que no se le note la vocación, ¿para qué entonces se metió en esto? ¿Para qué se mete en esto? Es como el que se mete a estudiar medicina y no le gusta la sangre, ¿sí? Le da pavor la sangre. Entonces, Se ¿en qué desmaya. estamos? Sí. Entonces, si estamos en este rol de maestros, pero nos duele ahorita abrir o nos da pereza abrir un libro, nos da pereza, de pronto, yo que soy de la nueva ola, pero a mí se me dificulta mucho manejar esto de la tecnología. Pero si yo no me tomo en la tarea de aprender cada día algo, así como uno le dice a los muchachos, pues cada día usted siéntese y aprenda un poquito, siéntese en un lugar donde no lo distraigan y dese la tarea de aprender. Si yo no lo hago, o sea, si predico y no aplico, entonces ¿en qué estamos? Fortalezas tenemos muchas, teacher, muchas. Nosotros somos autodidactas, somos alegres, le metemos la ficha a todo, somos muy vocativos, tratamos de darle sentido a lo que hacemos. No, es que hay un montón de fortalezas, pero entonces, entre todas esas fortalezas, las tres debilidades que mencioné son las que ¡pum!, derrumban todo el edificio. Entonces, de nada nos sirve nosotros tener al principio de esta profesión. Por eso, para todos los que se vayan a licenciar y reciban su título, y como a todos les ocurra el síndrome del recién graduado que quieren cambiar al mundo, pero después de unos años ya no, ya se les acaba, sí, se les acaba esa vocación, se les acaba esa sonrisa. Los primeros años alegres de madrugar y de llegar a un salón de clase, pero después no quieren volver por allá. ¿Y cómo se siente cuando le dicen teacher? No entiendo. Ay, no. ¿Qué pasa por su cabeza? Súper mal, porque pienso que no estoy cumpliendo con mi deber, que algo está fallando. Eso me pone en alerta. Y cuando ya lo escucho muy frecuente, pues me pone en riesgo y yo siento que no estoy llevando a cabo mis intereses como profesor. Y si ellos lo hacen de acercarse y preguntarme, que es algo muy bueno, y creo que algunas de las preguntas que me hiciste, o bueno, que me vas a hacer, hablan sobre la participación de ellos. Entonces, si yo no tengo estudiantes que se acercan a mí, es porque en algo yo estoy fallando. Porque ellos, ay, no, el coco, el profe, yo no puedo preguntarle nada porque se pone de mal genio, mejor yo callo y nunca le pregunto porque voy a tener una consecuencia, me va a regañar, me va a decir que no pongo atención. No, creo que es un voto de confianza que ellos se acerquen y me digan, teacher, no entendí nada de lo que explicaste. Paso a seguir, Y entonces, tomar un tiempo de mi horario laboral para explicarle a ese grupo de estudiantes que tuvieron la confianza de acercarse y preguntarme, de decirme, profe, no entendí. Entonces yo me tomo el papel de llevarlos a un lugar. En el colegio pues tenemos un lugarcito que llaman salón de vocacionales y allí yo llevo a mis estudiantes en el descanso o cuando tienen educación física, que tienen otras materias, los llevo a reforzarles precisamente esos temas en los que ellos me dicen, no, profe, si yo no aprendo este tema, usted la siguiente semana va a explicar otro y me va a dar igual, porque si no entendí el anterior, entonces usted va a seguir explicando y yo no voy a seguir entendiendo. Pero eso es algo bueno porque ellos son conscientes de que a futuro van a tener ese vacío y piensan remediarlo ahí, en ese momento. ¿qué enseñanzas ha recibido de sus alumnos en todos Muchas, estos teacher, temas? muchas, a diario, a diario. A mí me enseña el que lo pregunta todo, el que investiga en casa y viene a corcharme, me pasa con los de 10º y 11. Entonces, ellos toman cursos de inglés. No, es que hoy en día con todo eso que les proporcionan todas las oportunidades, llegan a clase y pues tienen un buen nivel de inglés. Entonces, nosotros tratamos de mantenernos hablando en inglés y pues ellos tratan de corchar, buscan otro vocabulario un poco más pesado, un poco más nativo, entonces llegan, profe, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Entonces yo como que cuando no puedo responderles porque hay cosas en las que uno pues uno no se las sabe todas,
Y yo, bueno, está bien. Entonces, se lo traigo de tarea o la próxima vez le resuelvo la pregunta porque en este momento le puedo responder con lo que yo sé. Y entonces ya ellos comienzan a crear como esa confianza. Le gané al profe hoy. Hoy, hoy yo tuve la razón. Hoy yo desperté en el profe esa curiosidad de, de llevarlo a un computador y que él investigue sobre eso que le llevé a la clase. Entonces es un aprendizaje también por parte de ellos. Ellos no solamente aprenden de lo que yo sé, porque ellos ya están más actualizados que yo. Y el mundo día a día va actualizándose por segundos, pero es que esa es la velocidad de la luz que yo me doy cuenta que ellos incluso ya tienen muchas páginas donde de manera gratuita les proporcionan un aprendizaje del inglés según el nivel que ellos tengan. Entonces yo a veces quedo impresionado. Ellos me dicen, no, profe, pues es que mire, esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Su merced simplemente ingresa. Hace poco, por ejemplo, un estudiante de octavo me dijo, profe, yo puedo hacer esos quiz que usted se demora haciendo 1 o 2 horas. Es que ahí es donde vamos. Si nosotros nos tomamos la tarea de explorar en estas nuevas tecnologías, pues se nos va a facilitar el trabajo. Yo sé que es engorroso aprender, pero bueno, continúe echando el chisme, piche. Me dice el muchacho, esto, profe, que su merced hace en 2 o 3 horas ahí pasando en Word. Mire, lo hacemos en 10 minutos. Su merced aquí digita la cantidad de preguntas en Quizzing, se llama así. Es una aplicación que está en Google y ya las buscaba y yo Sí. quedé impresionado. Ya en 2, 3 minutos ya tenía ahí mis 20 preguntas de selección múltiple. Me acuerdo que con ellos estoy viendo el tema de Modal Verbs y ya, eso ya estaba ahí creado, estaba listo para que ellos lo presentaran, solo era colocar el correo electrónico de ellos y me llegaba a mí las respuestas. Entonces, Oh, voy aprendiendo. definitivamente el También uso de la aprendo, tecnología. sí, también aprendo pues a nivel social muchas cosas. El afecto de ellos hacia uno es muy bonito. Llega uno a la clase, el saludo, ellos se acercan, profe, tengo un problema familiar, ¿qué piensas si yo hago esto? Profe, hace poco me sucedió lo siguiente, eh, ¿será que te puedo contar cómo lo podría solucionar? Entonces ya ellos ven en uno, no una figura autoritaria, no una figura con ese carácter mediático con el que nos destacamos los maestros, sino que también nosotros somos sensibles y que nosotros nos podemos acercar a ellos para darles un consejo. Entonces ya dejamos de ser profesores y nos convertimos en psicólogos. Entonces, la mayoría de aprendizajes son esos, son más a nivel emocional. Son más a nivel emocional y como te digo, pues que a veces me dejan boquiabierto ellos con todo ese poco de herramientas que buscan en internet. Ah, ok, no. Ya para finalizar, profe, un consejo para los nuevos docentes, los que se están preparando o los que nos estamos preparando para asumir este reto de ser licenciados en lenguas extranjeras. Bueno, profes, compañeros y colegas, esto me recuerda al discurso que tuve que dar el día que me gradué y pues pienso que a uno le llena de gozo recibir su título y haber finalizado después de diplomado, tesis, después de noches y noches sin dormir, mm, vigilias enteras en donde nomás nos enfocamos en nuestro trabajo como estudiantes universitarios, pero que al momento de recibir ese título para nosotros es lo más grandioso. Asimismo, como recibimos con emoción ese título, los invito a todos a que sigan formando con amor, con alegría, que así como hoy notan ustedes en mí esa vocación, ese sentido de pertenencia con lo que hago, ese cariño de alistar una clase, de prepararme como maestro para que al siguiente día mis estudiantes queden satisfechos con lo que yo les voy a impartir, ustedes también lo hagan. Y mucho mejor, porque como lo dije en la entrevista, día a día nos vamos actualizando, vamos creciendo como civilización y bueno, pues ustedes están en la tarea de continuar.
con esto de la educación, de garantizar un buen aprendizaje y sobre todo de ser buenos seres humanos, porque podemos ser buenos formadores, buenos educadores, venir de la mejor universidad, pero tengan en cuenta que no hay mejor profesor, sino mejor ser humano. Y que desde cualquier profesión, nosotros siendo buenos seres humanos, podemos llenar de valores a estos estudiantes o a nuestra materia prima, en lo que nos desempeñemos para nosotros, los estudiantes. Entonces, cultivar bien esa semilla para recoger buenos frutos. Entonces, a darle con toda y pues espero verlos en ese campo de acción que es tan bonito. Muchas gracias. Ay, mil gracias, teacher. Salí muy motivada. Muchas gracias por compartir con nosotros sus experiencias y sus aportes fueron muy valiosos para esta entrevista. Y pues para la tarea de didáctica, del curso de didáctica, que yo sé que va a dar mucho fruto con esta entrevista. Muchas gracias, No, con mucho gusto, profe. teacher. Entonces, en una